Pues muy bien, compañeros de ruta, aquí vamos con la esperada segunda parte del vídeo de la entrevista de Milton, el pintor del tabaco, y por fin vamos a darle candela a estos puros, así que empecemos. La verdad es que esto, Milton, es chocolate. Es una maravilla, o sea que sin entradas al vídeo vamos a seguirte, maestro. Mira, huele aquí. Huele el tabaco, huele aquí, es lo mismo. Así que vamos a seguirte, maestro. Darnos las indicaciones y que, por cierto, este es el primer puro que vamos a saborear en la ruta. Y va a ser con compañía de un maestro. Al menos delante de cámara. Así que te seguimos. Encender un tabaco sin conocer cómo se hace, del sacrificio que hay detrás, desde la semilla hasta la boca de una persona, después que lo conoces, lo haces amarlo, ¿no? Es decir, estás comprando una obra de arte. Esto no es para nada un producto mecanizado. Este tabaco, cualquier tabaco de estos, fue hecho por las manos de una persona, con el amor de alguien, intentando ser justo con su calidad en cuanto a su perfume y a la calidad de la hoja. Es criminal hacer un mal tabaco con una buena materia prima. Como todo, tiene que haber mucho de arte, desde el más humilde de los trabajadores hasta la persona que distribuye el tabaco. Tiene que tener una temperatura, tiene que tener una humedad, un cuidado, ¿no? Entonces, a la hora de encender un tabaco, no termina ahí el proceso, ahí comienza el proceso de la degustación. Cuando se cierra el ciclo. Si lo haces mal, después de haber pasado tanto tiempo, tanto trabajo para llegar a ti, es realmente criminal cuando ya tienes conciencia de ello, ¿no? Oye, que te quedé, ahí el tema religioso en el tabaco, en la religión, también es un tema que se puede conversar. Sí, luego. Sí, en la santería cubana es importante. Luego, si quieres, cuando estemos fumando. Que tengo de cierta forma cierto currículum en cuanto a eso. He tocado el tema y hay errores en la cultura religiosa cubana que ya se han convertido en un ritual, toda vez que la cultura africana en Cuba fue importada, fue aculturada de África. Y entonces en África no existía tabaco. Sin embargo, los santos que tenemos en Cuba son de África. La gente dice, bueno, ¿quién es el dueño del tabaco en la religión afrocubana? Ninguno de los santos. En ninguno de los santos yoruba puede decirse, el tabaco pertenece, la palma pertenece a uno, la ceiba a otro, todas las frutas, todo lo que se tiene en África. Pero el tabaco no pertenece a la cultura. Sin embargo, se ha introducido tanto que si el santo no lleva tabaco en Cuba, ya no está completo, ¿no? No se venera. Entonces se usa un ritual que es así. Se enciende más y suelta un humo. Ese ritual se llama moyubba. Y el olor que ya venía. Moyubbar al oricha. Es decir, moyubba oricha significa saludar al oricha. Sin embargo, el tabaco está introducido en la religión yoruba indisolublemente, pero lo hizo Cuba. Se hizo en Cuba y se hizo en Brasil. Qué bueno. Pero son países que tienen una tradición de tabaco. En África lo que se hacían eran más bien humerios, inciensos, hierbas, pero tabaco no. Qué bueno. Igual es un símbolo de la identidad nacional, como es también la Virgen de la Caridad del Cobre, que es Ochun en la sincretización. Eso es otra historia la que se puede contar en algún momento en otra invitación. Pero sí, yo tengo una caridad del cobre hecha con hoja de tabaco. ¿Por qué? Es un símbolo de identidad nacional y es la patrona de Cuba. En algún momento apagué un tabaco frente a un tabaquero. y lo apagué así, como que para que terminara de estar encendido, ¿no? Porque hace mucha gente. Entonces lo sentí en él que había algo de dolor, ¿no? Sentí que me miró así como si le estuviera haciendo algo malo, ¿no? Y dice, no le hagas eso, déjalo morir. Es decir, déjalo descansar y que muera solo, sin maltratarlo, ¿no? Él te entregó su vida.
Ellos ven eso como qué bonito, humanizado. Qué bonito eso también. Él te entregó su vida. Él te entregó su esa vida. Esa frase va a rivalizar con la mía de la pipa a las balas, ¿no? Definitivamente. Entonces, el tema de encender un tabaco, de consumir un tabaco, tienes que darte cuenta que estás consumiendo una historia, un esfuerzo de madrugada, de sol, de sereno, de lluvia, de rezos. Quería hacer una presilla importante, rapidito, sobre el tema de la Virgen de las Nieves, que es la patrona de Vilanova. Vilanova y la Geltrú, aquí en Vilanova y la provincia de Barcelona, Cataluña, España. Estamos hablando que en una muy temprana edad en Cuba llegó un cura italiano, francés, ahora mismo no recuerdo, puedes consultarlo en internet. Estamos hablando de cerca de 1800 temprano. Llevó a la Virgen de las Nieves e hizo una ermita en las montañas de Pinar del Río. Llegó un huracán, acabó con todo media isla. Y los tabaqueros, al no poder ir a la iglesia, sencillamente fueron a rezarle a la Virgen de las Nieves, que estaba allí en las montañas. Definitivamente, finalmente acabó con todos los sembrados de otro tipo, pero no tocó las plantaciones. Y a partir de esa fecha se adora, es decir, es la patrona de los tabaqueros en Cuba, la Virgen de las Nieves. Que protegió las plantaciones de tabaco. Exacto, y que las protegió. Y entonces en cada casa siempre o existe una postal de la Virgen de las Nieves, o un altar propiamente dicho con la Virgen. Y una de las próximas horas, la primera hora que pienso realizar cuando llegue a La Habana es la Virgen de las Nieves sobre el Valle de Viñales. Así que estar atentos, compañeros de ruta. Un poquito de spoiler. La voy a compartir con ustedes y con su canal de YouTube. Suscríbanse, que si no, no lo ven. Ahí está el promo, ¿no? Vamos a darle candela. Sí, por favor, vamos a darle candela. Que no se podía terminar este programa sin hablar de la Virgen de las Nieves. No. A lo mejor fue ella, de la mano de ella, que he llegado aquí. Porque la persona que no tiene fe tiene miedo. Somos gente valiente, ¿eh? Somos personas de fe. No tenemos miedo. Somos personas de fe. Entonces, el tabaco lo primero que hace es seducirte con su olor. La textura, con el color. Entonces vamos a proceder a sí, que es verdad, lo que comentabas antes, esa plasticidad, ese como acolchado que tiene, magnífico. Él estaba en sus condiciones naturales de conservación. Esto en concreto que vamos a fumar, ¿qué es? ¿De dónde viene? Esto es un tabaco figurado. ¿De qué cosechero? Cosechados en la finca de Héctor Luis, en Pinar del Río. Hombre habano, un gran amigo, una persona que solamente tiene, es decir, la humildad que solamente tienen los gigantes, ¿no? Cuando sientas a una persona que no es humilde, definitivamente no es una persona gigante, ¿no? Los gigantes son normalmente humildes, porque no hace falta decir que son gigantes. Este señor es un gigante en el mundo del tabaco mundial, por la tierra, por el colectivo de personas que trabajan con él, por el clima. Y ya aquí va la parte personal, es una excelente persona. Este es un tabaco figurado, que se puede cortar de acuerdo al gusto del cliente. Hay personas que lo cortan muy aquí, muy en la punta, es decir, no hay una norma, digamos, que se pudiera establecer cuál es la medida, ¿no? Si lo cortas por aquí, sencillamente le quitas toda la parte figurada del tabaco. Normalmente se hace un punto intermedio. Pues si quieres, mira, ¿me lo cortas tú? Me lo permites, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto, hombre. Lo cortas. ¿Mientras sea el puro lo que corte? No, tranquilo, puedo cortarte un dedo, por ejemplo. No. Yo pensaba si lo pones aquí, va a ser un corte igual que el que hice aquí, limpio, vas a sangrar. Entonces, bueno, ya lo tenemos cortado, por favor. Sí. ¿Lo van a encender ustedes o no? Por supuesto. Sí. Bueno, hagan lo mismo que yo. En este caso... Qué aroma más rico. Esto no es como lo que hemos fumado una vez por aquí, ¿eh? En este caso se corta, en este tipo de figura, se corta la parte del final, ¿no? Es decir, la parte lo más final posible para que te quede una de fácil fumada y te quede aquí un anillo como que es el que se pega finalmente en la boquilla para cerrar el tabaco, para que no se abra.
Gracias. Es decir, esto llega en podo, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias. Aquí pueden ver. Mía, Fíjate que siempre te queda como una parte figurada muy pequeña, ¿no? Si lo cortas más aquí, en plan, córtamela a mí también. Si lo cortas más aquí, más atrás, puede abrirse la hoja, porque esto no lleva ningún tipo de pegamento aquí, esto está torcido por arquitectura milagrosa. Muchas gracias. Eso me ha gustado también, lo de arquitectura milagrosa. Bueno, los edificios en La Habana andan también así. Pues nos dejamos llevar un poco ahora por ti en el encendido. Te esperamos. Voy entonces a cortar este. Entonces, procedemos. Hay una lámina que traen las cajas de tabaco que se hacen. Los cedros, ¿no? Los cedritos. El tabaco, los humidores se guardan en cajas de cedro para que el cedro le conserve el perfume del tabaco y viceversa. El cedro va absorbiendo todo el olor del tabaco y cuando es como una solera en el mundo del ron, ¿no? Es decir, va creando una base que le da perfume, ¿no? Y entonces cuando guardas un humidor que ya está curado, por así decirlo, tiene olor a tabaco, todo lo que tú pongas ahí va a tomar ese perfume, ¿no? Entonces, con esa cerilla de cedro se debe encender con un mechero esa cerilla de cedro. Ese humo o esa combustión. Si quieres hacer alguna demostración. Exacto, esa combustión. Aunque sea una cerilla, porque ahora mismo resulta que no teníamos. La combustión del cedro produce un perfume. Ese perfume se impregna en el tabaco, en el encendido. Vamos en este caso a hacerlo con esa cerilla que al no tener el cedrillo, que muchas veces se bota, después terminas de consumir la caja de tabaco, lo botas con esa lámina, que es criminal por desconocimiento. Al no tener esos cerillos, es decir, esos cedrillos, puedo usar, en segunda instancia puedo usar estos cerillos que internacionalmente se usan también. Entonces, sin ponértelo en la boca, vas quitándole humedad a la hoja, es decir, vas calentándolo lo de la cámara a un ángulo de 45 grados, vas mechándolo, ¿no? Después puedes soplarlo o darle vuelta así, ¿no? Para que el aire vaya en forma circular y vaya creando un anillo. Todavía no se debe poner en la boca porque si alas hacia atrás, lo que vas es a quemarlo, a chicharrarlo, es decir, lo que vas a sentir es la candela quemando hoja. Él debe ir perdiendo la temperatura, en la combustión, ¿no? Entonces, ese primer cerillo se sacrifica en nombre de un feliz encendido, ¿no? Antes de quemarse los dedos, pero fíjense que ya aquí ahí se está humeando, ¿no? Ya aquí como una especie de un anillo, ¿ves? Pero lo has encendido, vamos, perfecto. Has hecho un encendido. No, cuidado. Lo has hecho con tiralíneas esto, ¿eh? No, ¿qué pasa? Que si lo haces, si te pones el tabaco y con una fosforera o un fósforo empiezas a chupar hacia adentro, va a quemar de un lado, de otro, y finalmente esa suerte de encendido, de mal encendido, lo vas a llevar hasta el final. Okay. Porque va a empezar a quemar de un lado. Claro. A veces hay quien con una gota de saliva le pone en el lugar por donde va a corregir, y ¿no? Se atrasa, exacto, y corrige, se atrasa un poco más. Yo con tu permiso, maestro, voy a ir aplicando. Avanti, ¿O me espero? Avanti. No, ¿Sí? no, tú te monti. Exacto, entonces enciendes. Más o menos 45 grados y que vaya. Yo no tengo tu arte ni de coña, ¿eh? Entonces, sigue dándole vuelta, siempre tienes que darle vuelta para que vaya tomando la misma temperatura por todos sus lados, ¿no? Le vas dando vuelta así. Y ya cuando veas que quedó, hay un anillo. Si acaso lo voy a hacer al revés, que esta mano me da mejor para girar. Y hay un anillo blanquecino, ¿ves? Gris y grisáceo plateado, es que entonces puedes, separando la mecha del tabaco, haces esto, ¿no? Bastante bien, creo. Vas a ver en alguna ocasión que él toma una llama. ¿Ves? Cuando hace eso, separado del tabaco,
ya podemos decir... Más o menos me quedo como a ti y va echando humo. No, tienes que fumar mucho tabaco. No, ya digo que... Pero bueno, que la primera parte, como dice, el primer sacrificado... Lo has hecho muy bien. Sí, no me dejan eso que me quedo llorando. Muy bien. Y ya, entonces ya puedo decir que tiene un feliz encendido, ¿no? Ya él está reposado, la candela está reposada, está quemando como Dios manda, no sé. Y entonces este segundo ahora le vuelvo a dar un poquito para que pierda esa humedad girando. Sí, debes darle un poquito de aire así por los lados después que lo... Ah, exacto. Como aquel, no sé. Juego muñeca, como diciendo, este tipo está loco, ¿no? No, pero mira, pensaba que me quedaría más consumido por un lado que por otro. Eso es perfecto, es así. ¿Así? ¿Y ahora ya le empiezo a jalar o aún me espero? Ya puedes, ya. ¿Ya puedo darle? Ya cuando veas que hay un anillo blanquecino, ya hay un anillo perfecto, ¿ves? Hombre, tampoco me quedo tan mal, ¿no, Milton? No, para ser la primera vez es excelente. ¿Sí? Eso es que buen maestro. Sí. Y lo voy a coger como me enseñaste, ¿eh? Así. Y con 2 dedos puedes ir, si eres buen observador, te vas a dar cuenta que cuando lo tomas así sientes la temperatura del tabaco. Antes de estar encendido tenía una temperatura, ahora cuando ya eres consciente de esto vas a ir notando Lo que me están dando ganas de decir, ¿qué haces en mi finca? Como cuando alguien se cuela en tu jardín, ¿qué estás haciendo en mi terreno? Ponerme modo mafioso. Advierto que no soy un especialista para esto, esto se estudia. No soy un especialista en encendido del tabaco, soy sencillamente un aprendiz de muchísima gente que han colaborado conmigo a la hora de educarme en este mundo. De pintura puedo estar hablando mucho tiempo más, pero de tema de tabaco no. Así que acepto toda la crítica, acepto todos los comentarios. Comentarios. De hecho va a servirme de mucho, ¿no? Va mucho aprendizaje. Yo solo puedo decir si algo puede recomendarnos a todos, ¿no? Los puros que los pocos, porque yo no soy nada, bueno, ya lo saben, creo, nada conocedor de puros, menos que Sergio y Dani, que sí que han fumado más. Si aprendiz, imagínate. Pero comparado con lo poco que he tocado, este me sabe, esto es magia. Es que tiene ya digo, con los poquísimos que hemos fumado aquí, esto tiene un aroma diferente. Definitivamente. De verdad. Mira, te puedo dar un dato curioso. Esto se cosecha en Pinar del Río. El punto más alto de Cuba está en la parte oriental. Se llama el Pico Real. Está en la Sierra Maestra. Debí consultar antes la altura que tiene, pero es el punto más alto. En la parte oriente de la isla, ¿no? En la parte oriental de la isla. El tabaco se hace en la parte más occidental de la isla. ¿Por qué explico esto? Porque la sedimentación geológica del subsuelo de Pinar del Río es más antigua que la sedimentación geológica del Pico Real, del punto más alto. O sea, es una tierra más vieja, por decirlo así. Exacto. Estoy intentando decir que la isla emergió por Pinar del Río. Es decir, la información mineral que tiene la tierra de Pinar del Río es mucho más rica en cuanto a la fosilización, a los minerales, que todo eso le aporta a cualquier cosa que se siembre en Pinar del Río. Claro. No se trata del tabaco, se trata de cualquier cosa. Es incluso una tierra medio arenosa. No es una tierra roja, como muchas veces se ilustra como sinónimo de la tierra más fértil, ¿no? Esta tierra tiene un color rojizo, carmelitoso, como de fango, así. Sí. Y toda esta información la trae el tabaco. El tabaco cubano tiene ese renombre internacional no porque lo hace el hombre, sino porque lo hizo Dios. Así lo hizo. Es el clima, son 3 elementos: el clima, la tierra y el hombre. Ninguno de esos 3 elementos puede fallar hasta para lograr un producto como el tabaco cubano. Y hay 2 cosas, como el clima y la tierra, que no se pueden sustituir en otra parte del mundo. No. Correcto. Pues yo quiero brindar por esta ocasión tan especial. Me parece perfecto.
Teniéndote aquí, Milton, Gracias pintor del tabaco. Gracias a Jordi Moliné por su invitación. Miremos a la cámara todos y por supuesto por todos los compañeros de ruta que están ahí y nos siguen. Muchísimas gracias. Esperemos que este vídeo os guste, reventar la caja de comentarios y de preguntas para Milton. Adelante. Por ustedes. Salud, amigos. Salud. 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 Creo que esto le va a venir que ni al pelo también. Este Cardenalcito Mendoza. Y has dicho que es de Fortor Media. De fortaleza media. De fortaleza media. Sergio, estarás de acuerdo de que tenía un toque muy dulce, ¿no? Yo tengo que decir que para mí suave. Ya. Pero, Sergio... Puede ser. Es que a mí el gusto de los puros, que al menos que he tomado, para mí gana mucho más en los últimos... ¿No te has dado cuenta de un detalle? Esto está rico, loco. Que tú estás haciendo un maridaje. Es decir, tu boca tiene la información organoléptica de ese brandy. Y eso puede hacerte una diferencia en el sabor. Porque a lo mejor si eso es fuerte vas a sentirlo muy dulce. Sí. Pero si no estás tomando alguna bebida y lo pruebas, quizás lo sientas más fuerte. Es decir, el buquet puede cambiarte el buquet del tabaco. Pero la información a la cual ya te estaba dando era antes del maridaje. Entonces definitivamente es un tabaco que te puede resultar dulce. Al principio, porque en la medida que va avanzando la combustión, para mí ganan. Que va creándose quizás un picor que te puede resultar un poco fuerte. Yo lo que he notado es que Sergio creo que estará de acuerdo conmigo, es un dulzor en el brandy, un extra. Súper dulce. Este Cardenal Mendoza se ha convertido en miel en los labios. Excelente, pero matrimonio, como suelo decir yo en la ruta. Casan. Un maridaje perfecto. Un matrimonio perfecto. Un matrimonio perfecto. Si estos se van así tan al altar, se casan. Definitivamente. No tengo que decir Riquísimo, que es un gustazo probar un puro cubano. Por fin. Realmente. Bueno, los invito a mi galería en La Habana. Eso es una cosa que... Pueden ver las obras y... Comentario, ¿os gustaría que la ruta del tabaco hiciera una ruta y fuera para Cuba? ¿Nos pagáis el viaje? Dani, pon el número de cuenta. La verdad es que sería un gusto, hablando en serio, la verdad es que sería un placer. Sí, sería Bueno, aquí no se ha hablado en serio. Sí, la verdad que sí. En todo momento, ¿eh? Pero hombre, lo de que paguen el viaje los suscriptores no sé yo, ¿eh? Comentarios. La verdad que sería un lujazo, un placer y una satisfacción de ir nosotros para allí, para Cuba, y que nos presentes todos aquello. Nos haría muchísima ilusión, la verdad. Muchísima ilusión. Y cómo no decir de los puros. Próximamente está en construcción una página web que se llamará Milton Art and Tabac, y ahí a través de esa página web se va a promocionar las próximas muestras que voy a tener en el territorio de España, que para mí sería un gran placer que además de exponer ustedes también estén y formar parte de este canal también de YouTube, ¿no? Para nosotros esta es tu casa. Me la quita, iba a decir en una frase, Milton, la ruta del tabaco es tu casa. ¿Se podía decir, representante? ¿Se podía mencionar la página? Faltaría más. Las dos. Ahí en off está Jordi Moliné. Sí, yo creo que ya se va oyendo el clac clac de la foto, que va bien para tapar el sonido del reloj. Que siempre me pongo manioso con el clic clac, pero hoy da igual. Y bueno, la verdad es que como decía, este puro, yo no soy conocedor, la verdad, pero de los que nos hemos fumado por aquí, de los pocos que hemos fumado, esto es otro nivel, ¿eh? Sí. Pero otro nivel, y mira que yo siempre les decía que el puro un poco más fuerte. Tenemos también una cita pendiente, no puedo decir nada, y ya me han dicho, bueno, yo haré que te gusten los puros, ya te encontraré tu puro. Pero la verdad es que hoy me siento en casa. Te enamora definitivamente el sabor, sí. No sé, el olor, es un olor que no molesta. Y el tacto. Puedo decir que todo. Tiene como, perdón, pero tiene como un toque afrutado, puede ser, o me lo parece a mí. Puede ser. Como muy de fondo, pero un aromático natural, no sé, pero me está flipando.
No, por gusto es muy buscado. Iba a decir, os lo aconsejamos, compañero de ruta, pero yo no sé quién lo ha hecho. ¿Cómo se llamaba la empresa, fábrica, el maestro, Héctor Luis. Héctor Luis. Muy buen trabajo. Sin duda alguna. A él le va a gustar mucho ver el programa. Pues muy buen trabajo, ¿eh? Buah. De verdad que sí, ¿eh? Si nos puede enviar un paquetito, Dani, un paquetito de estos no decimos que no, ¿eh? No, podemos, cuando esté por allá, puedo llevar a hacerle la visita. Mira, nos encanta. Excelente anfitrión. Ahí se van a encontrar un lugar que Dios hizo para él y las personas lo viven. Es un lugar realmente donde puedes ver, te pueden explicar. El tabaco cubano es caro, definitivamente en el mercado internacional. Pero después que conoces la historia, desde la semilla hasta que te lo llevas a la boca, hay que hacerle no solamente comprarlo, sino hacerle una reverencia, ¿no? Es decir, estoy diciendo esto saliéndome de lo que me trajo aquí. No soy un conocedor profesional de lo que hemos hablado de tabaco, de lo que se ha referido aquí el tabaco. De pintura sí podemos hablar, de la combinación que hago con la combinación de la hoja de tabaco con mi obra, muchísimo tiempo. Así que me perdonan si me he cometido en algún momento alguna equivocación, alguna imprecisión. Pero para saber de tabaco hay que hablar con el campesino. No estoy hablando ni siquiera de un funcionario. Hay que hablar con el campesino más humilde para que puedas ver en sus ojos el trabajo que se hace, lo que te está entregando, lo que te estás fumando, ¿no? Lo demás es marketing y publicidad. Exacto. Yo tengo una duda que siempre me pasa. ¿Cuándo tengo que vaciar? Lo que sería quitar el sobrante. Es interesante lo que acabas de preguntar. Porque yo siempre tengo problemas, siempre se me cae. Y el puro también. Hay concursos de cenizas en los festivales de La Habana. Es decir, ¿cuál es el? Sí. Que es como la fumada lenta. Sí, a mí que he visto gente con la ceniza todo más esto de larga. ceniza. Sí. La ceniza más larga. Eso puede ser incluso un motivo de concurso entre nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿a quién se le cae? La suerte a mí el primero. De hecho, yo iba a decir probando tu cenicero. Quiero decirte algo, que el tabaco que esté bien torcido no se debe caer prematuramente la ceniza. Eso también es sinónimo de calidad. No debe, eso está a gusto del consumidor. Ahora mismo puedes vaciarlo y ya. Pero hay otros que prefieren mantener la ceniza y no hay una norma que te diga, mira, se debe quitar en tal punto o no. Uh-huh. Eso es algo que va contigo, ¿no? Si tú quieres una forma de jugar con él, ¿no? Sí. De mantenerlo así o tratar de cuidar que la ceniza no caiga. En algunas ocasiones seguramente han visto fotografías de personas que paran el tabaco sobre la ceniza y no se rompe. Ven el cabito arriba y parado sobre ceniza. Eso es sinónimo también de torcido, de la calidad del torcido. Y otra cosa es que encenderlo con el tabaco puesto, hay quien dice que coge peste el tabaco, que se recomienda encenderlo es decir, volverlo a encender con la ceniza puesta, dándole vueltas, y tiene otro sabor. Es decir, tiene un sabor más original que cuando lo encendiste desde el comienzo, ¿no? Sí. Que si lo enciendes teniéndolo en la boca, coge un color más fuerte, ¿no? Así. Todo esto es una historia de nunca acabar, ¿no? Pero también dice del torcido. Aunque lo enciendas bien, si te quema mal, también puede ser asunto de torcido, ¿no? Si lo alas mucho, también puedes violar la armonía del quemado, la temperatura ambiental. Aquí, mira, por ejemplo, este tabaco se resecó mucho porque la humedad relativa es muy baja. Se ve aquí el cortecito. Y aquí explota, es decir, él se rompe, ¿no? Porque está reseca, ¿no? Este tabaco es criminal, ¿no? Que se haya roto así porque se frustró la obra de alguien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es una pena. Sí, y acabas viéndolo como una obra de arte también. Acabas viéndolo como una obra de arte, ¿no? Esto está muy bueno, ¿eh? Esto está muy bueno, güey. Vamos a leer. La verdad es que sí. Aquí hay alguien que no ha fumado, ¿eh?
Fumuki está Fumuki que fume también. está envidioso, está diciendo, oye, ¿qué pasa? Que yo aquí con la misma... No, la verdad es que está muy rico y el maridaje que era ron, brandy y brandy. Eso es lo malo de... Bueno, ya hemos hecho un pequeño break para rellenarle la copichuela a Milton, que estaba un poco seco. Vestirse de blanco un poco peligroso, ¿no? Con la ceniza o qué. Yo normalmente, desde que comencé a tener una imagen pública, me he visto de blanco. La persona que más se ha sacrificado en todo esto ha sido mi esposa, que es la que más trata de mantenerme la ropa lo más blanca posible. Eso requiere de un sacrificio inmenso, ¿no? Pero me gusta vestirme de blanco para que la gente le preste más atención a la obra, ¿no? Y no es la camisa que me puse, ¿no? La gente me dice, no, tú tienes una sola muda de ropa, no, son 20, porque siempre me pongo me visto del mismo modo, ¿no? Sí. Y no, eso me hace sentir bien. El blanco es sinónimo de pureza, de paz, de tranquilidad, y me hace sentir psicológicamente bien. No pinto vestido de blanco, pinto un vestido de negro, ¿no? Para que la esposa no esté lavando tanta ropa, ¿no? Si pinto de blanco, vestido de blanco, sí me matan, de verdad. Y ahora yo te iba a preguntar, ¿que me va a pintar desnuda a mí o no? De pronto tiene distintos precios. Comentarios. Y la gente no, Ángel, no. Distintos precios, ¿no? Porque va a decir, bueno, yo que tengo... Te puedo pintar parecerte a, no sé, a Brad Pitt. No, yo como soy. Si quieres parecerte a Sylvester Stallone, tiene otro precio. Como soy, con mis defectos. Pero lo que sí que yo estaba pensando, que tengo un amigo de Ecuador, Fabián de Humos al Viento, un saludo, que tengo un póster de él y bueno, si me lo puedes hacer en cuadro para que esté ahí cuando abra el armario. Un saludo, Fabián. Uy, este es el tuyo. Sí. Yo ya rompí la ceniza, digo, por si acaso, para que no me caiga encima. Se me cayó a mí, puede pasar ya cualquier cosa, ¿no? Bueno, se le puede caer a cualquiera, ¿no? Me está resultando muy... A pesar de pero es un sabor dulce, no, aparte no es agresivo. Tiene personalidad, porque tiene una personalidad, no sé si llamarle Forto ya, digo, yo no entiendo de puros, pero tiene una profundidad, una personalidad, pero tiene un dulzor exquisito. Y noto como un toque... a la hora de opinar de un tabaco, no hace falta que sea un profesional o no lo sea. Es sencillamente tu percepción de lo que estás haciendo. Y tus gustos. Si yo te digo que lo que vas a sentir es algo muy, muy rico, muy dulce, muy bueno, yo te estoy imponiendo ese criterio. Correcto. Entonces yo uso tabaco... Que eso a veces pasa mucho, ya no solo en el mundo del puro, sino en la pipa también. Voy un poquito más allá. allá. Esto es yo uso tabaco sin marca. Si es cubano, úsalo sin marca, no le hace falta. En el mercado internacional sí tiene que tener una marca, porque hay muchas marcas que se fuman que no son cubanos. En Cuba se fuma solo tabaco cubano. Es muy raro que encuentres en Cuba a alguien que fuma un tabaco que no sea de ahí. Es como tomarte una Pepsi-Cola en la casa de la Coca-Cola. Claro. O un colacao en la fábrica de Nesquik, ¿no? O sencillamente te dice, chico, bota esa cosa, ¿no? Que tienes en la boca, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene, no? La verdad que sí. Que te fumes un tabaco que no sea cubano ahí. A la hora de fumarlo o de hablar del tabaco, siempre he tenido el cuidado de no hablar de la marca. No soy un especialista, no estoy autorizado a hablar de los tipos de habanos ni de la calidad de ninguno de ellos. De hecho, los respeto a todos. Pero si es de Cuba, no le hace falta. ¿Por qué? Porque tiene un sabor único. Tiene un olor. O sea, sabes distinguirlo, ¿no? Exacto. ¿No te pasó una anécdota que nos contaste fuera de cámara de que te encendiste un cigarro en un bar y te dijeron, oye, que no era una pregunta, ¿no? En algún punto de Europa estuve en una piscina que su entrada costaba 5 euros. Y entonces me saqué un tabaco, un Lancero Coiba, marca Coiba, y lo encendí y me pongo a fumar. Entonces las personas hacían así, buscaban un pretexto. Cuando aún se podía fumar fuera. En una piscina abierta, no sé, aquí se puede fumar, ¿no? Bueno, se podía fumar. Tendríamos que mirarlo. Y entonces las personas empezaron a mirarme con curiosidad, ¿no? Y
y digo, chicos, nota que las personas me están mirando raro, yo simpático no soy, ¿Qué ¿no? llevo, no? Yo simpático no soy, no es por eso. Tiene que haber algo que dice, te voy a ser franco, tú te estás fumando un tabaco muy caro en una piscina de 5 euros. Dos posibilidades. O te estás burlando aquí de todo el mundo, o eres un loco, ¿no? Y yo, no, definitivamente soy un cubano que no sabe lo que tiene en la boca, ¿no? Porque allí es fácil conseguirlo, ¿no? Te lo puedes fumar y eres una persona común cualquiera. Ya fumarse un tabaco un tabaco cubano fuera de Cuba es algo que te distingue, ¿no? Sí. Pero me hizo gracia eso de no es una pregunta. Cuando te dijo, te estás fumando un cigarro cubano. Bueno, esa es otra anécdota. Y tú dijiste, Eso es otra anécdota. No era una pregunta. Y eso sucedió aquí en Barcelona cuando conozco a Jordi en ese viaje, que estoy encendiendo un tabaco todavía se podía fumar en los bares. Y entonces llegué a un lugar donde se estaba fumando mucho tabaco y en la barra allí solo enciendo un tabaco y la persona que estaba del lado de la barra, el bartender, está limpiando sus copas y me dice, eso que tú te estás fumando es un tabaco cubano. Y yo le digo, sí, ¿por qué lo sabes? Dice, yo no te lo estoy preguntando, te estoy diciendo que te estás fumando el tabaco. Dice, pero ¿por qué lo sabes? Si no tiene anilla. Y díceme, por el olor. Vaya. El olor del tabaco cubano puede distinguirse por ese olor que estamos sintiendo ahora mismo, medio dulzón. Pero es riquísimo, ¿eh? Muy rico. Yo visito muchas casas, lugares donde se fuma tabaco en Cuba. Y he visitado lugares donde se fuma tabaco fuera de Cuba. Discúlpenme, no estoy cuestionando la calidad de ningún tabaco del mundo, que tienen su prestigio sentado, que tienen un prestigio o un sabor o una calidad demostrada. Estoy hablando del origen del tabaco, no estoy hablando de competencia, ni quiero tampoco denigrar de ningún tabaco del mundo. Si además esto es para crear hermandad y Pero fraternidad entre los la fumadores, todo lo atmósfera contrario. que se crea en un lugar donde se está fumando tabaco es distinto al lugar donde no se fuma otro tabaco de otras partes del mundo. El aroma que percibes cuando entras es totalmente distinto. Y haciéndonos la verdad, nadie podría desmentirme, ¿no? Pues sí. Yo tengo una preguntita para ti. Bueno, una pregunta que son dos en realidad. La primera es, ¿cuántos puros te sueles fumar, o cigarros te sueles fumar al día? Y ¿cómo es un día a día de Milton? En La Habana, ¿cómo es tu día a día? Como artista, como personaje, como todo. Pero no te olvides de responderme cuántos te fumas al día. Bueno, eso depende de la posibilidad que tenga de conseguirlo, ¿no? A veces me lo fumo de buena calidad, hay veces no tan buena calidad. No me estoy refiriendo a que sea cubano o no, sino a los tipos de tabaco que hay en Cuba. Hay un tipo de tabaco que en Cuba hay un lugar que se llaman bodegas, que venden tabaco hecho para la población, y el tabaco no tiene, digamos, esta presentación. Quizás en un tabaco un poco más, el nervio se le ve más, pero realmente el sabor es rico, ¿no? También. Y entonces me levanto por la mañana, me hago un cafecito, mojo la parte de atrás del tabaco en el café. Sí. Quiero un café. Yo lo que voy a... Ahora, espera, vuelve a mirar para allí. No, es para ustedes. Esto lo que hago es me lo meto en la siestera. Se llama José Martí. Me lo guardo aquí para luego. De una poesía muy famosa, o sea, de los zapaticos de rosa. Hay una frase que dice, toma los míos, yo tengo más en mi casa. Es decir, esto también es para ustedes, ¿no? Ya como me dijiste ayer que digo, pues gracias. Dice, no me tienes que dar las gracias. Si te lo está dando un cubano, lo tienes que coger. Sí. Coge el tabaco. Cógelo porque él te está regalando algo que no quieres regalar. Exacto. Es decir, él te lo regala así, mira, como un recelo, ¿no? Porque no sabes lo que si tú vas a realmente apreciar lo que te está regalando, ¿no? Es una carta de presentación. Y realmente es algo que sí, que para cualquier persona que tenga cultura de tabaco o de consumo, sabe que lo que estoy hablando es un producto realmente que tiene un prestigio ganado per se, ¿no?
Está muy rico esto. Y no por nada, realmente, o sea, tiene eso ganado y no por nada. Yo iba a decir... Realmente es un tabaco de muy buena calidad y... Yo lo que iba a decir, Sergio, Dani, vosotros que habéis probado, aunque sea un poquitito más que yo, ¿qué os parece? ¿Qué matices? ¿Qué Oye, profundidad? espérate que me levanté y estaba haciendo un café y estaba mojando el... Ah, ¿verdad? Me has dejado... Anda que, entrevistador, comentarios muy Me malos. ha dejado levantándome, ¿no? Entonces le decía. Sí, porque si allá acaba el día es que el café llevaba algo más, ¿eh? Entonces mojo el café, el culito del tabaco en el café, la parte esta del tabaco de este extremo. Eso hay que probarlo. Y sí, es muy rico, esa primera boconada. Sí, amigo, me encanta el café, yo lo voy a hacer siempre. Pero es que a partir de ahora siempre. A Dani le acaba de descubrir la vida filosofal. Te falta el rape. Cuando mojas esta parte del tabaco en el café, la temperatura a la hora de llevarte a la boca es muy amigable porque ya está caliente, el café es caliente, ¿no? Claro. Y entonces cuando esa primera boconada va con ese sabor que tienes en la boca, es rico. Después, bueno, durante el tiempo que estoy pintando también lo necesito, ya sea por hábito o por vicio, que son dos cosas distintas. El hábito es tener un tabaco en la mano, el vicio es necesitarlo, ¿no? Pero tener algo en la mano también me resulta antiestresante, ¿no? Cuando no tengo tabaco no me siento que no. Vas pintando y trabajando con el puro. Con el puro, definitivamente, intercambio, óleos con diluentes y se crea un ambiente. Se forja la magia en el cuadro con la pintura, el humo, ¿no? Sí, hay una espiritualidad ahí que intenté dejar de fumar en algún momento y se me quitaron las ganas de pintar. Es la verdad. Sí. Eso también lo dijo Freud. Hay una fase de Freud que después que él se enferma justamente del exceso de consumo, ¿no? No sé si fuma tabaco o cigarro, pero hay muchas fotografías donde él se ve fumando. Y él desarrolló una enfermedad y le mandaron a quitar el tabaco, ¿no? Y después dice, perdí mi personalidad, perdí mi talento, Craso error. mi virtud de poder escribir, y tuvo que regresar de nuevo a consumir tabaco para recuperar su obra, ¿no? Sigmund Freud también. De hecho, grandes, alguna vez lo hemos hablado en la ruta, grandes personajes célebres de la historia fumaban ya sean puros o pipa, ya sea como Einstein, Pau Casals, Pablo Picasso también, por supuesto. ¿Tú sabes a qué edad empezó a fumar Pablo Picasso? Bueno, eso no lo conozco. A las horas de nacer. ¿Por el padre? No, nació asfixiado porque respiró líquido. El ambiótico. Jordi, ¿cómo se llama? Amniótico, ¿no? Sí, Ambiótico. Ambiótico. Y el doctor que lo estaba asistiendo, o el médico, o el curandero, no sé, esto que se puede consultar en internet, cogió una boconada de un tabaco que se estaba fumando y a los pulmones le metió el perfume ahí, tosió. Picasso tosió, ese niño se llamaba. Y dijo, está bueno. Pablo Picasso, ¿no? Gran artista. Está ahí en la historia de internet, también se puede consultar. Esa información no la sabía. Hay otro de Winston Churchill. En algún momento de la Segunda Guerra Mundial, una de las ciudades queda destruida en Inglaterra y le dicen a él, tenemos dos noticias, una buena y una mala. Dice, ¿cuál quiere primero? Dice, dame la mala. Dice, la ciudad, su ciudad natal fue arrasada. Y dice, ¿cuál es la buena? Dice, sus tabacos están a salvo. Desde la ruta le damos like a eso. Hay miles de anécdotas en torno al mundo del tabaco, ¿no? Son divertidas, otras curiosas. Continuamos con tu día a día, no te escapes. Cuando en 1492 se descubre el tabaco, los españoles ven que se fuma tabaco ahí en Cuba, Bartolomé de las Casas escribe que parecían que personas que soltaban humo por la boca parecían diablos. Sí, como no sé diablos, qué. exacto, correcto. Y escribe una nota que es la primera nota que se hace sobre la adicción. Y él dice, se fuma tabaco, se fuman unas mechas que se ponen en la boca, uso una palabra que no recuerdo ahora. Y lo peor es que he notado que crea adicción. Es decir, en sus notas es la primera vez que se habla sobre el tema de la adicción, ¿no?
de que no puedes evitarlo después que lo conoces, ¿no? Es decir, el hecho de consumir los tabacos que se dice que es la adicción, ¿no? Y por ahí mil anécdotas más, ¿no? Que se tejen en torno al mundo del consumo del tabaco, ¿no? Yo no lo considero una adicción, al menos en mi caso, ya es un placer. Sí. Es una de las cosas que defendemos. Yo creo que no solo este canal, sino otros canales. La palabra adicción no es es malo. A veces te conviertes en adicto a una mujer, por mucho daño que te haga, ¿no? Te conviertes en adicto a cosas que a veces te hacen daño y tú dices, no, pero no lo necesito. ¿No? Yo creo que ellas piensan lo mismo en el contrario. Pero bueno, que sí, que el buen fumar, como hemos dicho más de una vez, no tiene nada que ver con el vicio. Y esto es buen fumar. Ya sea el tabaco de pipa, ya sea un buen... ¿Cómo le dicen? ¿El puro cigarro? ¿Un tabaco? Se le dice, cuando se trata de un tabaco bueno, se dice habano. Un habano. Se dice habano. Tabaco es una palabra genérico. Pero el habano ha devenido, el nombre de habano de hecho está protegido por Habanos S.A., que es la empresa que comercializa eso. Es un nombre, de hecho un nombre de origen, ¿no? Viene de Habana. Y habano, cuando quieres distinguir un tabaco cubano de otros, puedes decir, esto es un habano, ¿no? También fuera de Cuba también se utiliza la palabra habano para mencionar otro nombre. Pero si hay un cubano metido en esta historia y se dice habano, estaba hablando de un tabaco. De un tabaco concreto. Se dice puro también. Son varias palabras las que pueden utilizarse en el mundo del tabaco para distinguir el artículo, ¿no? O el producto tabaco. Por ejemplo, aquí se le dice cigarro. Aquí se le dice tabaco al cigarro. En el Caribe se habla cuando se habla de cigarro, de la picadura con que tiene el papel, ¿no? Sí. Y aquí tabaco en Cuba tabaco es esto. Que y cigarro o cigarrillo, por ejemplo, la palabra cigarrillo no se usa en Cuba. Que aquí me parece que viene, si no, suscriptores me corregís, pero cuando se trajo el tabaco aquí a España, había una zona, ya digo, corregirme si me equivoco, no sé si era alrededor de Toledo, ahora no me acuerdo bien, unos campos que se llamaban los cigarrales. Y allí fue, si no el primer sitio, porque ya digo, no estoy seguro y no voy a poner las manos en el fuego por ello, pero de los primeros sitios en Europa donde se plantó el tabaco, y eran los campos de los cigarrales. Y de ahí viene lo del cigarro, creo, No sé si es algo nuevo para ti o... Es nuevo para mí. Pues creo que viene de ahí, creo, Que fueron, bueno, creo que fueron como un obsequio a la corona española cuando los trajeron, ¿no? Como algo así. Y se plantaron en los campos de los cigarrales, que también está, supongo, en internet. Y si me equivoco, pues nada. Pero creo que si no es fábula o es leyenda, creo que es así. No, hay quien dio su vida, hay quien... Yo la daría. Por fumar tabaco. Cuando se descubre el tabaco que llega a Europa, Francisco de Triana, que es uno de los miembros el que grita tierra, ¿no? En La Niña, la Pinta, la Santa María. Cuando él llega allá, llega fumando y es una persona que muere quemado porque se decía que traían el diablo dentro cuando soltaban el humo, ¿no? Y entonces lo condenaban a la hoguera, lo mataban, ¿no? Y eso tiene que ser se prohibió el tabaco, sí. Se prohibió el consumo del tabaco por ley, ¿no? Aquí en Europa no. Después poco a poco se fue viendo que el tabaco era algo bueno. Era fraternidad, era amistad. También nos tienes que contar la anécdota de lo de Fidel Castro que contaste ayer, le vamos a llamar la frase célebre aquella. Son cositas que me voy acordando. Sí, el tabaco cohiba tiene un origen, es decir, el nombre. Cuando llegan los españoles a Cuba, ya existía una estructura religiosa de los indios. Había uno que se llamaba, que le rezaban, que se le rendía tributo, era el Bayamanaco. Este es un dios, era el dios para ellos el dios del fuego, ¿no? Y estaba el Semí, que era el dios del tabaco y de varios otros elementos de la naturaleza, ¿no? Y entonces existía un ritual que se llamaba la coba o la coiba, que eran para juntar en matrimonio o en lazos de amor a dos indios, a dos un enlace, ¿no? Un enlace, ¿no? Y este proceso lo hacía un personaje dentro de
de la tribu, del asentamiento que se llamaba Beique. Y entonces hacían como un ritual de iniciación y todo aquello se llamaba coiba. Entonces las hojas las hacían polvo así pequeña. Entonces una horquetilla, la encendían con una horquetilla que se metían en la nariz, respiraban, entraban en un trance mágico. Todos estos nombres quedaron en la historia marcando rituales, personajes religiosos, en fin. Y en algún momento Fidel fumaba un tabaco que se llamaba Laguito 1, que se hacía en una fábrica que se llamaba Laguito, existe hoy en día. Y era para Fidel, el 1, ¿no? En algún momento, cerca de 1970, él deja de fumar y le encarga a Celia Sánchez la tarea, su secretaria personal, le encarga crear un nombre. Y entonces ella le dice, le llamaremos coiba porque ella conocía de ese ritual, ¿no? Y qué mejor conectar el nombre a lo que era tradicional ya, ¿no? Y entonces queda como una frase en la historia. Y ahí nació la marca Coiba. De ahí nace la marca Coiba, del nombre que... Le llamaremos Coiba. Le llamaremos Coiba. Así se puede ir a consultar en internet y ahí está toda la información que puedan ustedes... Así cuando nos juntamos los tres, nos quedamos pensando así, dijimos, le llamaremos la ruta. Mira, podemos crear... Le llamaremos la ruta. Podemos crear una marca... No. Que por cierto, hay una anécdota que Sergio sabe imitar muy bien el acento cubano. No es una demostración, Sergio, venga. No, te mojas. Lo hace genial, lo hace genial. No me invites a mí. Ya, di la frase, le llamaremos Coiba, ya lo digo. Ahora tiene que hacer, empújalo. Te tocó. Por favor, cubanos del mundo, no me odiéis. Ya veis que me están empujando. Quiero avalar también el trabajo del maestro torcedor. Sí, pero no te saltes lo del Coiba, venga. Porque de todo lo... A ver, he probado pocos puros a día de hoy. Ya digo que soy un aficionado, no soy un conocedor. Y la verdad es que el aire fluctúa... Afuera a primera vista, ¿no? Yo, totalmente. O sea, lo que es yo que no sé fumar y me está yendo... Ya sabéis que yo normalmente cuando estoy aquí ya digo, lo dejo. Ya la he dejado. En ese cacho ya la he dejado. Bueno, y ahora no te escapes, venga, le llamaremos Coiba. Bueno, pues nada, pues en este caso lo llamaremos Coiba. ¿Lo hace bien o no? Sí. Se podía camuflar en el malecón, ¿eh? Sí, totalmente. Lo pones a lijar un barquete así con el puro. Pido perdón. ¿Alguna anécdota de ahí de cuando estás en Cuba fumando en la playa, paseando? ¿Alguna cosita que nos quieras contar? Nada, muchas veces cuando hablo de mi obra desemboca, ¿no? el tema del consumo del tabaco, ¿no? Y realmente el hecho de fumar tabaco me conecta mucho con el tema de la obra. En algún momento también de la obra he usado la ceniza, he usado hoja de distintos colores, la he hasta verdosa con pintas y no sé qué. En el ejercicio he aprendido a pintar porque la hoja te ofrece la posibilidad de ir un poco más allá. He hecho abstracciones y pudiera decir ahora 1000 anécdotas ahora mismo que no me viene a la mente porque todo vivo en una anécdota, ¿no? Me he metido dentro de ese cuento, ¿no? Y muchas veces que para lo que nosotros puede ser común, a lo mejor ustedes es raro, pero ahora mismo vivo en ese cuento de hadas del mundo de los tabaqueros. Hay mientras más trabajas la hoja de tabaco, más cuenta te das de las virtudes que tiene y las posibilidades que tiene de explotarlo, ¿no? Ya sea por la temática o por el tipo de hoja o por el tipo de color. Y realmente me preguntarás en algún momento qué piensas hacer en el futuro. Y pienso era una de las preguntas. Y pienso hacer lo mismo, ¿no? Estar haciendo lo mismo permanentemente porque en el mundo del arte, es infinito. Cuando tú crees que todo está inventado, viene alguien y te dice, uff, ¿cómo no se me había ocurrido, ¿no? Y el tema del tabaco, en el anecdotario del tabaco, cada persona te hace una anécdota y de ahí sacas una temática. Y si repasas mi obra en todo, trato de conectar de todo lo que pinte que esté conectado de alguna manera
con el mundo del tabaco, ya sea personas que lo consumieron, o que lo hicieron, o que lo siembran, y es una fuente inagotable de inspiración. Es como que tu trabajo tiene espíritu, de fondo. Amor. Sí, definitivamente. Como todo lo que se hace, que como todo lo que haces, que si lo haces con amor, le impregna, le imprimes un sentimiento importante, ¿no? La verdad es que sí. Yo la verdad es que, la verdad, siendo sincero, no te conocía, y cuando vi la obra, y cuando he conocido la obra, y cuando he visto cómo el uso que le da al tabaco, o sea, es que sin palabras. Te deja sin palabras, la verdad. Lo que haces es muy grande y creo que tienes gran mano para ello, de verdad. Gracias. De todo corazón. La verdad es que este tabaco, como he dicho, hasta el final, pero muy gentil además en es que parece que está apagado, le das 200. Hay algo que quería comentarte. Es mi primera visita, por así decirlo, de la manera más formal, presentar mi obra, que sean ustedes los que hayan presentado públicamente mi obra. Mi intención en algún momento será poder exponer las obras, porque ¿qué pasa? En ambientes donde se fuma tabaco debe haber una decoración, y si esta decoración se hace, no sea solamente con las obras que realizo, los originales que tienen un precio, también pueden ser utilizados en copa, en cenicero, en artículos en torno al donde se fuma, o sea, amigable al tabaco. Decorar, pueden consultar las obras, las obras que he realizado siempre han estado conectadas con el mundo del tabaco. Entonces llegas a una casa de La Habana y te encuentras siempre fotos de personalidades que han fumado. Si revisas la obra te vas a encontrar que hay muchas personalidades que he tocado. Por ejemplo, muy poco se sabe de la historia del nombre nicotina. La palabra nicotina viene de un señor que se llamó Jean Nicotit, sí. Jean Nicot, que era francés. Era embajador en Portugal. Entonces él hizo una maceración y logró curarle a Catalina de Médici la migraña, según dicen, pero fue con rapé, con la nicotina. De ahí la palabra Nicot. Es decir, su apellido está registrado ya como el que le sirvió de nombre a este elemento, a la nicotina, ¿no? Y de ahí viene el nombre latín del tabaco, que es Nicotiana tabacum. Nicotiana tabacum. Es decir, detrás del mundo del tabaco hay una historia lindísima que contar. También lo he pintado, ¿no? Es decir, esta persona está sencillamente olvidada, como lo decía al principio Jaime Partagás. Este señor Jean Nicot realmente perfectamente puede ser la marca de un tabaco, que no recuerdo que exista en ninguna vez se llame Jean Nicot, pero realmente merecería, ¿no? La pena, porque él es uno de los precursores más importantes de la cultura del tabaco, que no solamente nació como producto de consumo. En el campo cubano se utiliza para el blanqueamiento de los dientes, parece una controversia. Los indios lo usaban para la cicatrización de las heridas. Es decir, la medicina tradicional, también el tabaco ha sido un elemento que se ha utilizado como producto medicinal. Claro, es que no deja de ser una planta. En las plantas hay medicinales. El polvo del tabaco el tabaco también se le riega y sirve como producto para espantar bichos. Sí. Es decir, hay... Y de hecho la nicotina la nicotina es el insecticida natural que tiene la planta para que los bichos no se la coman. De ahí la nicotina. Dejas caer un cabo de tabaco en un recipiente de agua y esa agua sirve también para repeler insectos. Es decir, infinidades de usos, ¿no? El mundo, no soy un conocedor tampoco de la medicina del tabaco, pero sí hay tratados e información sobre el tema que se puede consultar. El tabaco en la medicina, ¿no? Sí. El tabaco en la religión, el tabaco en la política. Es decir, fumaron muchos políticos
Winston Churchill, el Che, son personas que están vinculadas al mundo del tabaco en su imagen, ¿no? Por ejemplo, Churchill tiene una gama Davidoff. Sí. Davidoff. Davidoff tiene una marca que son los Churchill. Que él los ha probado. Yo no he tenido la ocasión de probarlos, pero él sí los ha probado. Una línea, ¿no se dice? Sí, una línea. Una línea, exacto. Yo creo que lo voy a dejar morir, como dijiste. Luego a lo mejor me lo reenciendo, pero por ahora he quedado... No, puedes encenderlo más tarde. Por ahora he quedado, pero como un señoraco, ¿eh? Como te indiqué, encenderlo sin ponértelo en la boca, es decir, volver a que él viva, sin necesidad de violar la cámara de su temperatura, ¿no? Empezarlo a encender, que vaya cogiendo la temperatura y poco a poco él va dándote la misma bondad que lo hizo cuando fue con encendido al principio, ¿no? Bueno, nosotros aquí desde la ruta queríamos también, como tú has tenido con nosotros el detalle de compartir pues estos habanos con nosotros, queríamos también tener un detalle contigo para que, bueno, siempre recuerdes esta unión que hemos tenido. Otro más, porque haberme invitado es un detallazo. Esta es tu casa. El detalle también es tú, el haber aceptado esta invitación. De verdad. Gracias. Y bueno, aquí está el detalle. Obviamente, como estás en la ruta del tabaco y somos, pues bueno, un poco abanderados del mundo de la pipa, pues queríamos compartir contigo esta pipa de maíz. ¡Wow! De maíz. Es de maíz, sí. Una Missouri Meerschaum. ¿Puedo abrir? Por supuesto. ¿Cómo? Viene bien sellada, ¿eh? Viene selladita, sí. Es que esto también tiene su truco, es como lo de encender. Me gusta romperle el... Rompe la bolsa sin problema. Ahí está. Que a lo mejor te acaba gustando también y te introducimos un poco al mundo de la pipa. Oye, es una obra de arte. Y es de verdad. Es de maíz. Sí, es una mazorca de maíz. Mira, aquí le cabría un Montecristo número 4, ¿no? por la vitola, este es demasiado ancho, ¿no? Me la has devuelto, ¿eh? Pero... Te la doy. Oye, pero muy linda, gracias, la voy a cuidar con mucho... A mí me gustaría que me la firmaran por aquí, por supuesto, cada uno de ustedes, por supuesto. Porque de verdad esto es la pregunta, de colección. ¿la vas a ¿no? fumar o...? ¿La voy a usar. Sí, La puedes usar, la voy a usar. La voy a usar. Quiero que me la firmen, que mira, tiene su filtro y todo. Sí, tiene la opción de cargar un filtro que son 6 milímetros, o puedes también, si no quieres quitarlo, ya está. O probar la primera fumada y luego se lo quitas y fumas sola también. Pues sí, un momento de escasez de tabaco en Cuba. Lo usé cachimba. La usé y entonces lo que hacía era poner trocitos de tabaco y era una manera de lo puedo consumir casi completo, ¿no? Gracias por el detalle, gracias. Voy a cuidarlo mucho. Y busquemos un plumón y eso, o una, como se dice aquí, un bolígrafo o algo, lo que sea, para que cada uno, que sea permanente. Te la firmamos. Te la firmamos, tranquilo. Que sea permanente. De hecho, mira, vamos a hacer un corte, voy a por el boli. Y bueno, volviendo aquí ya otra vez. Ya tenemos el boli. Pero claro, una pipa... ¿Dónde está el boli? Una pipa sin tabaco realmente no tiene ninguna función. Hay una No, frase pero que yo dice, quiero que me lo firmen antes. hay una frase de un personaje célebre que dice: una pipa sin tabaco es como una cabeza sin ideas. Mira, ahora mismo voy a hacer más. Este es el mío anterior, ¿no? Voy a abrirlo o no. Vamos a hacer espera, porque creo que Sergio iba a comentar Mira, algo. voy a hacer esto. Y ya estamos fumando con picadura de tabaco cubano, ¿no? Pero bueno, también queríamos acompañar con este tabaco. Espérate. Madre mía, que yo creo que los suscriptores lo conocen. Es para los tres uno de nuestros tabacos favoritos. Sin duda. Sí, Samuel Gawith, Best Brown, que también te lo queremos... Que queríamos que vieras que es un tabaco que se produce en Inglaterra de 1792. Wow. O sea, ya más siguen Ya más te o está menos, fumando historia. siguen manteniendo como Aquí te fumas historia, ¿no? siguen manteniendo el mismo proceso de elaboración. ¿Y que puedo es como un tabaco. degustarlo? Huélelo, claro que sí. Es un tabaco que tiene como un sello muy personal. Ábrelo. Sí, y es un tabaco además es un tabaco con una dulzura excelente. Y también pipa de maíz. muy querido también. Muy querido. Ya está. No, tiene un abre fácil. Pero para abrirla no. Mira, de hecho pasa que esto es como no puedo hacerlo yo, Milton, tienes que hacerlo tú. Realmente, mira, aquí tendrás por aquí una hendidura, le quitas el vacío. Pero bueno, si lo haces por una parte plana... Mete y haces poquito de palanca, introdúcelo sin miedo. Me da dolor arruinarlo. No, hombre, no. ¿Así? Tiene que ser claro.
¿No? Tiene que hacer como... Ya está. Bueno, ya se ha oído antes el... Esta es la antigua fábrica de Howie Hobart. Esto es crema pastelera, ya te lo digo. Mira, ves como el arte va a todos siempre lados. conectado. Viene en formato flake, era como lo era de mejor transporte y conservación del tabaco. Sí. Esto no pasa aquí nada. cada uno lo saca. Y ahora te invitaremos a que huelas el tabaco y aparte de que veas la presentación, que es en flake, que es como lo llaman los... Échale un olor a eso. Es tabaco y dime qué te parece. Perfume. Perfume. Aroma de verdad, aroma riquísimo. Esto, como suelen venir un poquito húmedos, que ya esto ya es bien conocido entre los fumadores, lo que te aconsejaríamos es que cuando vayas a fumarlo, saques lo que te quieras fumar, lo desmenuzas o no. ¿Cómo se hace? Pues mira, básicamente es la parte que te quieras fumar, dejarías un poco que se aire, porque ves que viene un poquito húmedo, ¿no? Depende cómo te lo quisieras fumar. Y te tendrías que lo rompes un poco, ¿no? lo rompes un poco, que coja aire, que pierda esa humedad y lo cae. Y combinación, ya ¿qué os vamos a decir? Best Brown, con pipa de maíz, coma etílico por humedad iba a decir. También, bueno, si no te deja secar también, por ejemplo, dulzura. si tienes esto en la mano, ¿cómo se menuza? ¿En la mano o necesitas otro soporte? Bueno, puedes tener con tu permiso, porque hago un papel donde puedas con tu permiso hacerlo. porque es tu tabaco, Bueno, voy a hacerlo. Mira, sería coger así, Ajá. lo rompes un poco, Por ejemplo. sería lo más fácil. También se puede fumar cogiendo y doblándolo sobre sí, pero ya siempre sería aconsejable que pierda un poco esa humedad, porque como puedes ver, Que coja aire. si te das cuenta, Va también a servir para la combustión. como está recién abierto, Si está compacto. mira, si te das cuenta, Milton, cuando Entonces, haces un poco así, ves que se queda como un poco... Tendría sí. que nada, coger un poquito de aire, pues bueno, como está recién abierto quizás un poquito más, Se ¿no? 20 minutos, media se hora. oxigena la... Y esto luego, cuando ya esté un poquito más aireado, vamos a decir, cargarlo en la pipa y fumarlo. Lo vamos a hacer ahora mismo. ¿Sí? ¿Lo quieres probar así, tal cual? A saco. Pues venga. Pues mira, ya tenemos aquí otro. Otro cautivado. Ves probando el tiro que no quede Que no se obstruido. obstruya. ya, no claro. no se puede obstruir. Que tú notes que queda bien, le pones más, lo prensas. Todavía queda. No te has podido resistir. Tiene ¿eh? mucho tiro todavía. Puro perfume. ¿Sabes? El tabaco, a veces los tabacos tienen... Ah, es que yo me quedo aquí. tienen que están como duros a la hora de alarlo, ¿no? Y eso está mal. La gente se le dice no tiene tiro, se le dice, ¿no? Pero también es muy malo que tenga exceso de tiro. Porque solamente es Claro, aire. es aire. Y quema rápido. El Quema tabaco. muy rápido, violas el sabor original. Sí, porque Es se decir, sobrecalienta. muchas veces se toca el tabaco y la gente cree que Cuanto más duro, mejor. por A veces. no, eso es un error. El tabaco tiene que tener una dureza específica o una plasticidad específica. Todo está cuando sencillamente lo corta y alas. El hecho de que esté duro o suave no es sinónimo de que ale o no. Es decir, el tabaco tiene que tener una humedad indicada y una temperatura indicada. Y cuando lo enciendes, ahí te vas a dar cuenta no de la calidad de lo que te acabo de decir, sino también del torcido. De pronto es así, no. Te digo esto porque a la hora de alar, Claro, yo estoy intentando buscar el tiro que tiene un tabaco. El símil, ¿no? Estás buscando el símil con el puro. Entonces, ahora mismo me viste que yo estoy como que Tienes como que notar... prensándolo para que él me haga la misma resistencia que el tabaco. Tienes que notar que el aire pasa, pero que no es... Que flojo. notas un poco de resistencia. Exacto. Que no noto resistencia. Entonces, me van a firmar antes de encenderla. Antes de encender la firma, Sí. Por empezar por a ver que te voy a mirar, a ver, como tú me la has cortado, a ver, mirando... Sí, está bien cargada, Milton. ¿Verdad? Sí. A ver, vamos a hacer la chiquitita. ¿Qué prefieres? ¿Firma real o nombre? ¿Cómo prefieres? La firma. Venga, yo aquí, a ver si... Bueno, aquí. Pues mira, yo tengo que decir que el puro ahora, pásaselo a Sergio. ¿Verdad? En esta zona es cuando yo noto ese fortor, El golpe. el fortor del Sí, sí, tabaco, la de que fortaleza. como se ha ido metiendo aquí más la nicotina, se va esa humedad. Sí, hay como una dice. cámara ahí que Pues te es, va... es cuando más me gusta. Ah, es cuando le Se gusta. va concentrando todo el sabor ahí, ¿no? Pues aquí es cuando más me gusta. Sí, a mí también. Incluso se apaga y sientes que tienes en la boca... Oye, era lo que le faltaba, ¿eh?
En el delante, encima delante. Tienes hueco. Pero también le tengo que dejar hueco a él. Ya ve qué tal. Ahora es cuando dice, no me gusta. Ya digo, nuevamente este tabaco agradece un poco de aireado, porque los tabacos Samuel tienen esa peculiaridad, sobre todo cuando vienen en flake, que se necesita un poco de aireado. Pero yo creo que te va a gustar. Porque lo he visto, no he notado que no está hasta ahí. Se puede cerrar, ¿no? Sí, por supuesto. Es tuyo. Entra en cámara. Entra en cámara, Jordi. Entra en cámara, Jordi. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Jordi. Todos los disparos de cámara eran de él. Hay que decir que esto también es gracias a él, que estamos aquí reunidos hoy. La verdad es que sí. Gracias. Así que venga, ahora como nosotros pongo decimos. el nombre del club aquí en la parte de la Ahora aquí a darle candela. ¿Confiáis en mí para poner la ruta del tabaco? Sí. Con ruta del tabaco. Con las mismas letras. ¿También quieres que te dibuje? ¿También quieres que te dibuje el barco? Gracias por el De nada, regalo. hombre. Voy a cuidarlo mucho. Más o menos, la ruta del tabaco. Venga, va, dale candela. ¿Cómo se enciende? Vale. En el caso de nunca con fósforo. Yo como hablo siempre que Sergio te... Más real sería con fósforo. Es más real. Lo pones arriba y absorbes el... Con que dejes el cerillo, la cerilla Tienes encima. tienes que, a la sobre tienes que jalar el fuego hacia abajo. Hacia y, abajo. y que prenda uniformemente. Ya. Entonces, Mira, creía algo que era... Y luego necesitarás de un Sí, instrumento. también depende. Pero lo que sería como tú dices, como el cedro, por lo mismo sería con la cerilla. Y luego cuando veas que el tabaco, al empezar a encender, verás que el tabaco pues como que se infla. Le vas dando un poquito con el atacador para... Sin miedo, sin miedo. Ahí. Y ahora cuando quieras corregir y prensarlo un poquito... Es dulce también. Muy Sí, dulce, sí. Marvel Brown con una pipa de maíz. Y aquí podéis ver cómo se han cambiado las tornas. Los pipafumadores fumando un puro. Y ahora sí que Y el fumador corrige un de poquito, puro dale cuando un empieza. toquecito para prensarlo, para que baje un poquito. Sí, dame si quieres que lo aguanto. No, da Tiene igual, que haber si por cerillas hay. buena encendida. Es como me has dicho tú antes a mí, que me has dicho buena encendida para ser la primera, pues lo mismo te digo. ¿Verdad? Sí. Quien tiene arte lo tiene. Y ahora si no, pues déjala caer, no te preocupes. Ya te dejo el mechero. Con esto ahora presionas un poquito el tabaco hacia abajo, sin tampoco hacer Sin mucha presionar fuerza, mucho. sin entaponarlo, pero como que baja un poquito la brasa mientras vas jalando, exacto. Un poquitito. Vale, y ahora si acaso tendrás que darle a lo mejor un toquecito más. Yo te dejo mi mechero. ¿Cómo se llama esto? El atacador. Se le dice atacador. Atacador. Le dicen también... Pisador. exacto. Pisador. Ah, mira, no Dale un sabía. toquecito más de fuego. Así pasando la llama, exacto. Ahí. Y ahora en teoría ya está puesta en marcha. Ahora vas corrigiendo un poquito de vez en cuando y ya está. Oye, es picante también. Tiene su picantito. Y a ver qué te parece. Me parece un excelente pretexto para sentirse bien. Como bien decía Sergio, se han cambiado las tornas. Ahora yo sí que le voy a volver a dar un toquecito a esto. Vamos a revivir, como dice, al individuo. Me vas a decir traidor. El buen fumar. Hay alguien aquí que se llama el pintor de las pipas. En la plaza vacía. Puedo intentarlo también. Estaría bien, ¿eh? Sí, coger pipa e ilustrarla, ¿no? Y pintarla. Un producto nuevo, ¿no? Como este hombre que hacía cuadros Sí, pintando frutas, que hacía yo imagino- caracterizaciones con frutas. Ah, sí. Que esta idea de utilizar mazorcas de maíz para hacer pipas sea milenario, ¿no? Sí. Y ahora mismo este sabor que estoy sintiendo tienen que haberlo sentido los primeros que lo hicieron también. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Es muy rico, te llena todo el paladar, todo el sistema nasobucal te lo inunda, ¿no? Y algo que puedes hacer más, que lo puedes hacer con un puro ya por nariz te pica. Aquí puedes hacer el reno transversal y no te pica. ¿Qué puedes hacer? Sacar por nariz vas a notar un dulzor. Sí, no, lo hice desde el Está- principio.
Ahora es cuando te van a decir los compatriotas, ¡chaquetero! Traidor. No sé, pero ya me está viniendo el aroma típico aparte de tabaco, este tabaco de Virginia, me viene el olor como cuando nos encendemos una pipa y es como... Uff. Tabaco rubio. ¿Te gustó, no? Sí, prefiero el tabaco fuerte, pero no me disgusta, es decir, no es algo que puedas También hay tabaco de pipa fuerte, que son los latequeados, por ejemplo. Más ahumado. Y bueno, que hay tabaco de pipa que te dejan tumbado también. Que te dejan unos están curados al aire, otros al fuego, otros al humo. No sabía. Diferentes hay mucha variedad, muchísima. Acompañan con el tabaco Virginia, el Barley, como decía, los que son como el Kentucky, el ataqueado, que es un tabaco de origen de... Es un tabaco, bueno, me parece que en sus orígenes era de Siria, ¿no? La lataquia. Sí, que se siente el dulzor. La chipriota también, está la ataquia chipriota, la ataquia siria. Que me parece que la siria desde que, bueno, estaba un poco en extinción. Ya desde hace tiempo. Sí, es realmente fumable, ¿no? Es decir, está muy rico. Es un tabaquito, aparte ya digo, muy querido por los fumadores de pipa. ¿Verdad? Ya digo, sí, mira, de 1792, me parece que Mozart, no sé si murió en el 93 o 91, o sea que... Es una cultura... Estaban los compositores de la música clástica y Samuel ya estaban haciendo tabaquetes. Aquí a la siembra, ¿no? Es decir, a los cultivos, O sea, la zona. Cuando empezó. Claro, esto de dónde traen el tabaco, yo imagino que de América, África, pero... Sí, esto se manufactura en la zona de Lakeland, de Inglaterra. Ah, en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Pues bueno. Muy bueno, de verdad. Sí, correspondo entonces la degustación, ¿no? Hemos cambiado las tornas. Pues nada, nos alegra mucho. Muy rico. Y aquí estamos, compañeros de ruta. Muy amigable. Sí, también crea fraternidad. Jordi no le gusta esa palabra, lo uso mucho. Creo que la amistad viene de la palabra amistad y me produce mucho placer, ¿no? Ya. Que por cierto no lo hemos dicho, pero este puro es un Master of the Universe. Pero totalmente, caballo ganador. La pena es que no podemos decir que podéis ir al estanco a buscarlo. Y bueno, yo creo que el vídeo podemos ir haciendo ya un final, seguiremos fumando y hablando aquí entre amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy, compañeros de ruta, la segunda parte y cierre de esta gran entrevista, de esta gran reunión con Milton, el pintor del tabaco. Recordad de entrar en todos los enlaces que haya dejado Dani, consultar su obra, etcétera, hacer preguntas, dejar comentarios, estamos abiertos a responderlos y por supuesto, como siempre, encantadísimo de tenernos al otro lado de la cámara, compañeros de ruta. No voy a subastar esta pipa firmada por el colectivo, a menos que la puja se ponga interesante. Bueno, a ver con el tiempo. Pues nada más. Es la primera vez que voy a decir hasta la próxima travesía con un puro, como los hermanos. Así que sin más, compañeros de ruta, un placer haber estado aquí y hasta la próxima travesía. Nos vemos. Gracias. Adiós. Con esto que te quiero decir que hay que hacerlo siempre con mucha delicadeza. Normalmente se enciende con las láminas. No, hubo un terremoto de pronto. Eso ya no es de 7.5. No, que no esté seco, Milton. Riquísimo, ¿eh? Mira. Más rollosa que no pasa nada. Discúlpame, ¿viste? Que cayó al suelo. Tranquilo, normalmente soy yo. Ah, mira. Siempre soy yo, siempre la mesa Cuando llena. tú creas que eres un perdedor, siempre hay alguien que pierde antes que tú puedas perder. Perdió el que no debía perder, se cayó. Pues ahora vamos a volver a entrar. Este es el trofeo de... Esta es la mascota. El duende. Sí, un trolete noruego. Coño, pues, este es más feo que yo. Eso me hace sentir bien. ¿Tú sabes? Algo mejor. ¡Qué bueno! Muy bien. Gracias. Qué bonita. Realmente, qué bonita reunión. gracias a ti por venir. No, de verdad, le Ha estoy sido muy de- agradecido a Jordi, a Ha sido un ustedes. disfruta, ha sido una pasada el vídeo. Yo solo tengo que decir que desde que nos dio la información, Sergio, de que Nos quedamos así. de ti, yo me quedé alucinando. Yo también. Alucinando. Eso sí. Gracias.